Muy buenos días amigos de Homo Academicus. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy recurrente en la elaboración y presentación de trabajos académicos. Tiene que ver con las citas y las referencias en formato APA. Muy bien, en primer lugar vamos a señalar que uno de los problemas más recurrentes al no citar apropiadamente la idea de un autor, un fragmento de texto correspondiente a un libro, a un artículo, a un ensayo, nos lleva a cometer plagio. ¿Qué es el plagio? Básicamente se entiende como tomar prestadas las palabras o ideas de otros autores y no citar de dónde se extrajeron. A esto se considera una infracción contra el derecho de autor y en ámbitos académicos supone deshonestidad intelectual. ¿Cómo evitamos el plagio? Citando apropiadamente al autor en el texto, es decir, poniendo expresamente dentro del texto que está escribiendo que tomó palabras, ideas o cifras de partes de textos. ¿Qué es citar? En este caso, citar es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe, según lo que define la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y cómo se cita? Existen varios organismos que estandarizan, que normalizan la elaboración de citas bibliográficas, y en este video vamos a ver el sistema que propone la American Psychological Association, que tiene que ver con el sistema de referencias APA, que se aplican principalmente en el área de las ciencias sociales. Estamos hablando de la sociología, antropología, derecho, psicología, economía, ciencias empresariales, etcétera, etcétera. Es importante destacar qué es lo que debemos citar. En primer lugar, debemos citar todos los datos, cifras, estadísticas que no son de conocimiento común. Las teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Esto es importante porque si nosotros presentamos fechas, años, datos estadísticos que no son de dominio público, entonces necesariamente debemos referenciarlos. Pero por ejemplo, si hablamos de la duración de una jornada laboral, todo el mundo sabe que esta dura 8 horas. Entonces no es necesario citar, por ejemplo, en ese caso, pero si hablamos de índices de inflación, si hablamos de Producto Interno Bruto y algunos indicadores económicos, estadísticos, del empleo o el desempleo en un país, para citar varios ejemplos, entonces es obligatorio citar esa información. Vamos a ver a continuación las diferentes citas que existen. En este caso vamos a hablar de la cita corta en su variante A, en su primera variante. Estas citas recogen las palabras textuales de una persona. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe de frente en el texto, es decir, dentro del párrafo, entre comillas y sin cursiva. Y se escribe punto después de que las comillas cierran la cita. Este es el ejemplo de una cita corta. Este es el formato en la vertiente A o la versión número A, donde podemos ver que la cita corta está siempre entre una oración que presenta dicha cita, que introduce a la idea del autor que vamos a citar y entre otra oración que cierra dicha idea. Si ustedes se dan cuenta, la cita que está en color rojo está entre comillas y al final lleva entre paréntesis el primer apellido del autor, el año y el número de página de donde se ha extraído el fragmento de texto. Esta es la primera forma de citar. La frase textual siempre va a ir entre comillas, debe haber texto de comentario, el apellido, el año y la página. La segunda forma de citar, en el caso de las citas cortas, o la segunda variante, es aquella donde básicamente el fragmento del texto sigue teniendo el mismo carácter, se escribe entre comillas, siempre hay texto de comentario de introducción, pero la variante está en la referencia al final de la cita, la referencia que va entre paréntesis, porque fíjense, aquí solamente consignamos el número de la página, pero eso sucede porque ya se ha mencionado al principio al autor y al año de edición del libro de dicho autor.
Entonces, cuando se produce esta variante que por alguna razón estilística o de estilo señalamos al principio el nombre del autor, entonces ya presentar este mismo nombre o este apellido, perdón, y el año en la referencia final de la cita sería redundante. Entonces, no, no es necesario ya volver a repetir la información. En el caso de la cita larga, ya es importante señalar que las citas tienen más de 40 palabras, se escriben fuera del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final del bloque de citas, cite la fuente de consulta y el número de página o párrafo en un paréntesis después del signo de puntuación final. Veamos este caso. Es importante señalar que ninguna cita empieza por sí sola sin una oración o un párrafo introductorio y que nos presente la idea del autor. Entonces siempre debe existir un párrafo o una oración introductoria, como en este caso, y una oración o un párrafo de cierre o de comentario que se apoya en la cita. Fíjense que la cita está destacada del texto porque se la ha separado en el párrafo y se le ha destacado con una sangría, ¿no? El espacio que pueden ver ustedes entre el margen del párrafo y la cita, ese es el espacio al que le llamamos sangría, y debido a ese espacio es que ya nos damos cuenta que se trata de una cita y no debemos poner ya las comillas, porque esa sangría es lo que permite precisamente destacar que se trata de una cita. Y tenemos en la parte final la referencia en lo que les respecta al primer apellido del autor, al año y a la página, ¿no? Y esta sería una cita textual basada en el texto. Vamos a ver la segunda variante, la cita larga, pero en la variante número 2 o la variante B, donde básicamente existe la misma lógica, pero se presenta antes de citar al autor y al año de edición del libro. Tenemos la cita aislada, pero en la parte final de la cita tenemos entre paréntesis el número de la página. Entonces, puesto que ya se ha citado al principio al autor y al año de edición del libro del cual estamos citando, ya no es necesario consignar al final estos mismos datos, por lo que se pone solamente el número de página. Estas dos opciones que existen para el sistema de referencias APA son absolutamente válidos si se usa tanto la primera, la opción B, como la opción A. No existiría ningún tipo de problema. Pero lo que sí es cuidar el aspecto de la redacción, ¿no? Es decir, que la redacción sea estética, que se lea bastante bien y que tenga un sentido de facilitar la lectura. Bueno, por último vamos a ver una de las cosas más complicadas, podríamos decir, en lo que respecta a citar, puesto que por lo general nos lleva a observaciones serias por parte de los tribunales o tutores respecto a que si se ha cometido o no plagio. Estamos hablando de la cita indirecta o paráfrasis. Esta consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otras palabras, es decir, en nuestras propias palabras, tomando la idea central, se resume y se reformula. Y al parafrasear a otro autor tiene que darle el crédito a ese autor indicando el apellido y el año de publicación. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de texto original, es una cita textual, literal, como lo ha presentado el autor Strauss, y habla básicamente de los libros infantiles y los premios más importantes a la literatura infantil, que se añade además al ganar dichos premios a la bibliografía obligatoria en las escuelas, y que al tratar dichos libros temáticas complejas como la ausencia de los padres, cuestiones de salud como el autismo, hace que los niños pierdan interés por la lectura y por lo tanto haya una especie de problema respecto a la accesibilidad a la lectura y a la comprensión de estos textos y fundamentalmente la motivación que tienen los estudiantes para leerlos. Por ejemplo, lo que acabo de hacer es una paráfrasis al explicar en mis palabras lo que el autor señala en esta cita. Y precisamente la paráfrasis tiene una manera particular de presentarse, ¿no? Puede ser tal como estamos viendo ahora, según Strauss 2008. Entonces ya no existen comillas, ya no se destaca con sangría la cita ni la paráfrasis, se respeta la estructura del párrafo, los márgenes del párrafo, y se resume la idea del autor
presentando al final de esta paráfrasis el número de página de donde se ha extraído dicha información. Tenemos la otra variante que explicamos todo lo que queremos señalar respecto a la idea del autor o a la cita del autor, y en la parte final entre paréntesis ponemos CF, es una abreviación que significa confrontar, con Strauss 2008 página 69, que esta CF es un indicador que básicamente nos está señalando que se trata de una paráfrasis. Entonces siempre que vemos al principio del apellido de un autor una CF, significa que es una paráfrasis, y bueno, tal vez es la forma más concreta y directa de identificar dicha paráfrasis. Pero lo que es importante señalar es que la paráfrasis no puede extenderse más allá de una idea concreta, ¿no? Es decir, no podemos parafrasear la idea de un autor en 2, en 3 páginas. Eso ya lleva a la sospecha de que se ha cometido un plagio indirecto. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar la paráfrasis para presentar y resumir una idea de forma concreta. Muy bien, amigos de Homo Academicus, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y espero que este video haya sido de su utilidad, y les pido, como siempre, darle like al video, les pido que se suscriban al canal y que nos ayuden a compartir esta información en sus comunidades académicas. Muchas gracias y hasta la siguiente entrega.